Bien, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. En nombre de Entés, le doy la más cordial bienvenida a todos los que están conectados en esta noche. Nuevamente estamos por acá en estas salas del saber, donde realmente cada uno de nuestros webinars son cátedras dentro del diplomado que estamos ofreciendo y me siento muy feliz porque siempre tenemos muchas personas dentro de la sala. Qué bueno, Acer. Dice Acer que ya tiene audio. Gracias a Dios, pues siempre hemos tenido muy buena audiencia y mucho apoyo de parte de ustedes en la diversidad de diplomados que hemos estado brindando desde el año pasado. Le doy las gracias por cada uno de los que se sigue conectando y sigue teniendo ese deseo de recibir esta formación de alta calidad, esta formación donde usted va a recibir realmente una formación que no es relleno, sino algo que realmente te va a ayudar a la hora de aplicarlo en el área profesional. Yo quiero que por favor puedan escribir rápidamente por el chat para dar un poquito más de tiempo a que se sigan conectando más personas. ¿De qué parte me están escribiendo? ¿De qué país están conectados? Bueno, y aquí muchos estaban escribiendo ya. Dice Eiser desde Medellín, Javier, salud y bendiciones. Amén, Javier, Dios te bendiga. Eiser, por el momento dice, ya tengo audio. A ver, Rodelmar desde México. Honor, no sé cuál será tu nombre, pero dice desde Perú, bienvenido. ¿Cuántos más están por ahí conectados? Por favor, pueden ir escribiendo en el chat, no sean tímidos, demos un minuto para que se sigan conectando más interesados. Juan Bautista Márquez desde Medellín, muy bienvenido. Valdemar desde México. Edilberto, creo que ya está conectado antes con nosotros. Desde Chiapas, México. Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Por favor, presten mucha atención. Juan Flores desde México dice, presten mucha atención esta noche porque lo que hoy se va a presentar va a ser una clase introductoria de lo que va a ser el diplomado de cimentaciones profundas. ¿Okay? Esto es un diplomado que no es básico. Iniciamos con una parte teórica, sí, pero ya rápidamente nos vamos a un nivel intermedio avanzado. Amén, Luis, bendiciones desde Venezuela. Javier, desde el estado Lara, muy bienvenido, compatriota. Qué bueno que esté conectado por acá. Así que, por favor, les quiero pedir que se queden hasta el final, ya que al final vamos a estar dando unos precios promocionales, donde solamente se van a abrir cinco cupos, solamente 5 cupos para las promociones que voy a estar mencionando al final. Todo lo que estén interesados en realmente llevar una formación a otro nivel, donde no vas a recibir un diplomado con relleno, no sé si a muchos de ustedes les fastidia esos diplomados de 5, 7, 8 meses, tan largos, y a la final te quedas aprendiendo un 30% de lo que escuchaste en todo el diplomado. A mí me pasaba mucho eso y por eso decidimos formar en TESH con la idea de dar formaciones que no sean tan largas. Todas nuestras formaciones tienen una duración de 4 a 5 semanas, pero vamos al punto. Lo que está en el temario que usted vio, eso va a aprender y eso va a aprenderlo bien aplicándolo en el campo laboral. No hacemos ejercicios de libro, todos nuestros ejercicios son ejercicios de casos reales, es decir, que te vas a sentir en campo viendo nuestros diplomados. Aparte de eso, va a recibir una gran certificación internacional que la voy a estar mencionando al final. Así que, por favor, todos los interesados en ver la formación con este recurso humano que está a otro nivel, me encanta decir esa palabra con nuestras formaciones, porque todas nuestras formaciones, señores, están a otro nivel. No tenemos competencia ya que son diseñados por el tutor y por nosotros mismos. Hoy tenemos un tutor con una gran experiencia, un ingeniero civil con más de 30 años de experiencia, reconocido en varios países de Latinoamérica, un hombre que realmente vale la pena escuchar. Ya él dictó con nosotros el diplomado de cimentaciones superficiales y fue algo maravilloso, fue un arte lo que él nos entregó dentro de ese diplomado. Por eso muchos de los que vieron superficiales están hoy conectados porque se quieren inscribir en profunda con él. Tenemos a un ingeniero que realmente, por favor, presta atención y le quiero pedir algo. Cualquier pregunta que usted tenga, hágala por favor, no le dé pena, escríbala en el chat. En el último webinar tuvimos tantas preguntas que no pudimos responderlas todas por el tiempo, así que no sea tímido y escriba sus preguntas en el chat y seguramente a lo largo del diplomado lo vamos a estar respondiendo. Bueno, sin más preámbulos, quiero dejar por aquí a mi amigo, a mi hermano, al especialista en cimentaciones. Por favor, hagan todas las preguntas que quieran, aprovechenlo al 100% porque vale la pena escuchar personas que saben tanto de un tema. Tenemos por aquí al ingeniero Emanuel Colmenares. Emanuel, las cámaras son todas suyas. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, muy buenas noches a la audiencia, a los... Tenemos un grupo de varios países, entonces es bien interesante. Bueno, hoy estamos intentando de abordar, siempre me han reclamado este,
¿por qué no nos muestra por dónde va el temario, ¿no? ¿Cómo va a ser la forma, los temas, la manera de trabajo? Y yo creo que es importante hoy, Luis, dedicarnos a eso. Luis, esto se está Excelente. grabando ya, ¿sí? Sí. Sí, sí, se está grabando, correcto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo voy a apagar la cámara por acá. Prefiero compartir y vamos a empezar a compartir pantalla y varias cosas que tenemos acá. Vamos a estar un poco relajados hoy, Luis, para ver si la idea principal es que interactuemos con las personas y vean dónde se quieren meter, ¿no? Porque eso sí es importante. No sé si ven la pantalla ya. Se puede ver, se ve bien. Perfecto. Sí, aquí tenemos como, hoy Luis me quiero dedicar un poco a que la gente observe que tenemos aquí unos temas ya como clasificados y ordenados con lo que vamos a ver día a día en clase. Pero yo, por la experiencia que hemos tenido en tantos cursos de pilotes, pues vamos el tema uno y 2 que es el tema de mecánica de suelos aplicada al diseño de cimentaciones y la investigación geotécnica, va a estar pregrabado, lo vamos a subir para que la gente sea más provechoso. Y si hay alguna consulta con respecto a los temas que van a tener grabados, pues lo hagan durante las clases. Recuerda que las clases nosotros duran hora y media, 2 horas, pero después con preguntas, cuando terminamos nos extendemos hasta 3 horas. Ahí no tenemos ningún problema. ¿Cuál es la idea fundamental? Que los temas realmente aplicados al diseño de cimentaciones profundas, con lo que vamos a mostrar de proyectos reales, la gente tenga la oportunidad de ver un poco más como sacarle provecho a esto para que tenga unas herramientas y diga, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, por ejemplo, aquí podemos abrir de aquí para abajo cualquier tema, ¿sí? Ejercicios, ahí se está abriendo, me dicen si se ve. Como digo, son clases que hemos preparado por años, se van actualizando y me dicen si se ve una clase en PowerPoint, ¿sí? Se ve, Sí, se ve. sí, sí. Perfecto, ahí tenemos un edificio de una cimentación, pues real, ¿no? Un edificio calculado. Este es un municipio Sabana Norte de Bogotá, llamado Chía, y vamos a tener cómo lo vamos nosotros en clase a poder calcular, ¿sí? Imaginándonos una serie de parámetros que todos son reales lo que vamos a entregar, los parámetros del suelo, las condiciones del sitio, ya hay una arquitectura previa, una estructura. Si nosotros empezamos en el diseño de la cimentación y para varios tipos de pilotes, si en este caso es un pilote hincado en arcilla, entonces cómo lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Y vamos a hacer algunos cálculos manuales para tener una idea de cómo vamos a abordar el tema y sobre todo pues ya nosotros haciendo nuestras hojas preliminares en Excel, que se les van a entregar a ustedes, ¿sí? Les va a quedar cómo vamos a ir llenando el perfil probable litológico, ¿sí? El perfil de suelos, ¿sí? Con el número de golpes, cómo, cuándo corregimos, cuándo no, y cómo son las correcciones, cómo determinamos cohesión, como si nosotros, recuerden que este es un curso de diseño geotécnico y estructural de cimentaciones profundas. Entonces tenemos que poner la camiseta del geotecnista y la camiseta de un diseñador estructural, ¿sí? Primero chequeando una cosa y después la otra. ¿Y cómo llenamos esta tabla del perfil litológico como si fuéramos un geotecnista? Porque lo somos, aunque yo sé que en cada uno de sus países, pues los que firman, por ejemplo, la parte de la investigación geotécnica y los que hacen esos parámetros, tienen que tener una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, una maestría en geotecnia, por ejemplo, o una especialización, pero cuando nos entreguen, si yo soy el estructural, saber qué me está entregando, de dónde lo saca, cómo lo calcula, y lo vamos a calcular aquí. Y si yo soy el del otro lado, si yo soy el geotecnista, también pensar cómo piensa un poco el estructural, y de esto trata mucho este curso. Entonces, bueno, cuando son hincados, ¿por qué vamos a utilizar estas ecuaciones derivadas, por ejemplo, en este caso, estamos utilizando unas expresiones
de Slander del año 92, ¿verdad? Donde hay unos parámetros en la ecuación que todos dependen de la cohesión última y sobre todo el esfuerzo efectivo vertical que vamos a utilizar muchísimo este parámetro. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando todo el problema para calcular si él está trabajando, cuánto está trabajando por punta, cuánto por fricción. Y en esas hojas nos van llevando a nosotros a determinar al final, que es lo importante, ¿verdad? En función de los estratos de suelo que tengamos, cuál es la capacidad admisible o permisible del pilote. O inclusive, si algún código ya acepta que se trabaja con última, trabajaremos con última. Y chequeando, como vimos en la primera clase, que esta fuerza en el pilote que tiene como capacidad o lo que se transfiere a él, pues tiene que estar por encima de la carga actuante y sobre todo también que esa carga actuante siempre esté también por debajo de la carga nominal del pilote, que ya empezamos a tocar un poquito lo que es la capacidad nominal. Y así van a estar concebidas las clases, después cómo dimensionamos el dado, el cabezal, la zarpa, como hay tantos nombres en la literatura en función del país, generalmente se conoce como cabezal, ¿sí? Y cómo lo dimensionamos, ¿verdad? Y también cómo después utilizamos el concepto de efecto de grupo, porque ya sabemos que un pilote tiene una capacidad portante, pero eso no quiere decir que todo el grupo va a tener una capacidad como la sumatoria individual de cada uno, porque depende de la separación entre pilotes. Y utilizaremos varias expresiones como la de Sailor, Kane y la de, inclusive la del grupo de Los Ángeles, hay varias, ¿sí? Y también se puede modelar. Y siempre con la interpretación de esos cálculos manuales y luego poder modelar, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es una clase modelo de un ejercicio de un proyecto real que veremos los planos y veremos todo eso. O sea, así vamos a agarrar cada uno de ellos. A veces yo, por ejemplo, a mí me encanta mostrarles cómo eso que calculamos a mano, también podemos modelarlo en SAT y ver cómo la interpretación de esos esfuerzos que nos están dando en el cabezal, en la unión con la columna y los pilotes, cómo son los esfuerzos. Realmente lo que vamos a utilizar la técnica de puntal tensor para el diseño de este dado, ¿no? A nivel estructural, cuando pasemos esa etapa. Pero también sería interesante ver cómo se modela por elemento finito y hacer algunas comparaciones, que sería fundamental, por ejemplo, para ver esfuerzos 1-1 esa modelación que estamos haciendo y ver dónde, aquí hay una tracción y poder interpretar aquí hay una compresión y vemos de qué tamaño son esos valores de esfuerzo. Aquí hay como un aplastamiento y poder esto compararlo con lo que nosotros conocemos para el diseño del dado. Y así vamos a ir pasando como aparece aquí el capítulo. Primero vamos a dedicar mucho a la capacidad de carga, evidentemente, en punta, por fricción, en función del tipo de suelo, si el suelo es un suelo arenoso, si es un suelo cohesivo, si hay combinación de ello. Vamos a hablar un poquito de algo de historia, pero que se sigue usando como la ejecución de pilotes tipo Franklin en algunas zonas por ejemplo, en Venezuela y algunas partes de España. Y así ir pasando por cada uno. Cálculo de fricción negativa de pilote, cálculo de asentamientos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, voy a abrir aquí también una espontáneamente, ¿no? La idea es que cuando calculemos los asentamientos, por ejemplo, en un software como el GeoFi, el Geo5, podamos nosotros ver cómo se hace el cálculo a mano y qué teoría utiliza en el caso, por ejemplo, de la casa comercial de software, Fine Software, para el software Geo5. Ellos utilizan mucho para el cálculo de lo que es el programa de pilotes, la teoría de tensión efectiva. Y para ello recuerden que tenemos estas expresiones que ya vimos un poquito en la clase anterior, pero durante el curso la vamos a ver en forma dedicada, que se trata de que yo para calcular esa fuerza de roce a lo largo del fuste del pilote, va a depender de qué? Pues de un área, evidentemente, y de un Q sub S, y eso también se puede interpretar como esa fuerza de fricción en el caso de arenas o de adherencia
en el caso de arcillas, cuando exista cohesión, a lo largo del pilote, por el área, esa área del perímetro del pilote, que es su perímetro por la longitud de él, ¿no? Para calcular esa resistencia a fricción del pilote. Pero autores como Berrum y Burland, pues pudieron determinar que eso también se puede calcular a través del beta P por el esfuerzo efectivo, por el área de contacto entre suelo-pilote. Entonces, ver de dónde salen los valores, por ejemplo, de beta, los phi efectivos, que es el famoso ángulo de fricción interna del material, ¿sí? El valor de NP y de beta para poder determinar, en el caso de arena, el software utiliza internamente estas expresiones. Pero, ¿de dónde vienen esas expresiones? Pues de Felenius del año 91. Si todo está escrito en un libro de geotecnia, y es saber qué hace el programa internamente y nosotros poder hacer esos cálculos a mano. Nosotros hacemos un ejemplo o varios ejemplos, todos de cosas que hemos realizado, y tenemos, por ejemplo, aquí por un estrato donde tengo una arena limosa y una arena arcillosa para dos estratos con dos valores de phi y dos valores de beta, y poder calcular cuál es el aporte de fricción, la carga que se transfiere al pilote o la respuesta del pilote hacia la superestructura, ¿no? Como lo quieran ver. Al final es la misma fuerza y hacemos el paso a paso a mano, ¿sí? Sí, con una hoja en Excel, pero les queda la clase a mano y después nos metemos en el programa y vemos cómo modelamos esto, eso mismo que hicimos a mano, cómo lo hacemos con el Geo5 y vamos llenando cada cuadro y cada parámetro, normatividad, método de capacidad portante. En este caso es para el cálculo de pilotes con cargas verticales. Y uno de los temas más interesantes de este curso, sí, es ver esa comparación analítica de cálculos manuales y con los software más utilizados para el cálculo de pilotes. Uno de los aportes fundamentales en este curso es algo que, bueno, aquí estamos viendo cómo vamos a ir introduciendo y cuál es la respuesta que vamos obteniendo con el software y cómo lo vamos colocando a él, porque él tiene, eso sí, por ejemplo, particularmente el Geo5 solamente trabaja con unidades del sistema internacional. Entonces, si yo trabajo en toneladas, pues ahí vemos cómo hacemos las transformaciones, que es bien sencillo para ustedes, y vamos colocando todo el aporte para ir haciendo el recorrido a través de él. Materiales, la ubicación del nivel freático, todo eso lo vamos viendo aquí, condiciones de carga, y al final poder calcular pues la capacidad portante o la capacidad admisible y de una vez poder ver graficar el asentamiento de ese pilote, ¿no? Y comparándolo con asentamientos que yo puedo declararle como máximo. Y también se hace el diseño estructural con el mismo Geo5, ¿sí? Podemos ver el acero longitudinal y transversal del pilote, si chequea por corte y también por flexión. Él también, con él se pueden calcular evidentemente los efectos de cargas laterales en pilote. Con respecto a ese tema, sí nos vamos a dedicar un tiempo importante, que es el capítulo 6, lo llamamos tema 6 en este curso, que tiene que ver con la influencia de acción sísmica o cargas laterales para diseño de pilotes. Y vamos a pasar por toda la teoría competente que nace con varios métodos, pero sobre todo con el concepto del módulo de Wilken para cargas laterales, que mucha gente cree que es el mismo KSUB, no. El KSUB es el módulo de reacción del suelo para cargas verticales y en condición estática, porque también hay uno en condición dinámica. Y este módulo de Wilker es para condición, vamos a llamarlo en este caso KSUH en alguno de los términos cuando lo veamos expresado. Y pasaremos por su teoría y haremos evidentemente ejercicios, ¿sí? Que lo tenemos programados algunos de ellos ya en Excel y para poder determinar respuesta a cargas laterales de los pilotes. Y bueno, siempre con numeritos reales de lo que hemos construido, con la data, con las cargas del ejercicio del edificio que tengamos. Estos son hechos a mano, ¿no? En Excel. Respuesta del suelo por cargas laterales en el pilote de desplazamiento y pendiente
o giros en el pilote. Recuerden que ella es una columna enterrada. Y vemos también las fuerzas cortantes, los momentos y la reacción del suelo. Eso Emanuel, hecho a mano y también con otros programas, sí. El Geo5 va a ser uno, pero también utilizamos programas avanzados hoy en día como el Prota, y esa es la idea de este curso, sí. Tener los conceptos, las herramientas y todo lo que podamos darle para que ustedes puedan, vamos a ver la ecuación de suelos del terreno, cómo a través de los pilotes podemos ayudar a evitar estos problemas, se va a poder evaluar el potencial de la ecuación de suelo. Vamos a ver consideraciones para lo que es el diseño estructural de Keyson o pilas, ¿sí? Y consideraciones también del diseño de pilotaje. Y sobre todo vamos a ver, último capítulo, los dos últimos son diseño de cimentaciones, que la gente lo toma como a un poquito libre, un tema bastante interesante, pero realmente cuando uno conecta la parte sísmica en zonas de alta amenaza, alta sismicidad, con el tema del diseño de cabezales o de dados, con los momentos que aparecen por sismo, pues esas viguitas no se transforman sino en unas bigotas, ¿no? Unas vigas de gran peralte y bueno, aparecen unas grandes alturas, bastante acero, porque ellas se diseñan, hay muchos conceptos, todo lo vamos a debatir, pero se diseñan para que puedan disipar energía, ¿sí? Y eso va a depender Emanuel, mucho de... disculpa, una pregunta. Disculpa, te interrumpa. Emanuel, ¿las preguntas las hacemos todas al final o podemos irlas respondiendo ahorita? Como usted me Sí, yo indique. realmente tengo algo rápido que mostrar hoy. No sé si Ajá. vamos de una vez respondiendo, si quieres, ¿no? Pero Sí, aquí hay una pregunta. Sí. sí, dilo. Bien, bien. Aquí dice Edwin, dicen, ¿qué tipo de materiales de pilotes veremos? Ok, pilotes, veremos pilotes principalmente concreto, fundidos en sitio, sí, evidentemente rotados o excavados, y pilotes hincados prefabricados. Esos son los pilotes. Pero si ustedes quieren hacer un pilote específico, no sé, que no sea de concreto, que sea, no sé, postensado, tenemos algunos ejercicios. Metálicos no tengo, pero la teoría y los elementos de geotecnia son los mismos. Lo que cambia sería entonces ya el diseño estructural. Pero no me ha tocado. Desde el año más o menos 1997, 98, por allá no veo un pilote metálico. El último que se diseñó, bueno, que diseñamos fue con unos perfiles H, ¿sí? Eran unos perfiles, vamos a decirlo así, doble T, le dicen en algunos países, que se hincaron, pero realmente en los últimos años no he tenido esa oportunidad. Sí vamos a tener, ahí tenemos diseños también de placas pilotes, de Keyson, no sé, vamos aquí a abrir, por ejemplo, lo que vamos a ver, algo de Keyson, y bueno, aquí en Keyson vamos a ver algo, porque aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá se utiliza mucho el Keyson, ¿no? Y vamos a ver planos reales de estos Keyson, cómo los diseñamos, qué utilizamos como parámetros, cómo se hace la revisión geotécnica y también el diseño estructural de ellos para cargas verticales y laterales, ¿no? De los Keyson, ¿no? Y algunos detalles importantes que están en nuestros planos como detallamiento para hacer el anillo, ¿verdad? Antes de hacer la fundida, cómo el proceso constructivo en pilotes es fundamental porque las ecuaciones en geotécnica, de geotecnia van a depender mucho del sistema constructivo. No serán las mismas ecuaciones en respuesta, dependen del tipo de suelo, de esa interacción suelo-estructura y sobre todo, pues evidentemente también del material y del método constructivo. Recuerden que en la primera clase que vimos habían pilotes de grandes desplazamientos, ¿sí? Donde el suelo se desplaza, ¿sí? Evidentemente, y vamos a verlo así en forma sencilla o tosca, lo voy a decir, o donde el suelo se retira, donde uso equipos de rotación, donde extraigo el suelo para yo hacer una fundida, una colocación de concreto y yo hacer mi pilote. Y Emanuel, aquí evidentemente, dice, disculpa que interrumpa, es que veo que estamos en la parte de diseños de Kaizen. Dicen, ¿desarrollarán diseños de Kaizen de cámaras de bombeo?
Pues, si tienen los casos particulares para cámaras de bombeo, que ellos digan, tengo este ejercicio. Aquí, en los cursos que hemos dictado, no solamente contigo, Luis, sino con la gente de la Asociación de Ingenieros Antioqueños, de Ingenieros de Antioquia, pudimos tener la oportunidad con esos cursos de que, pues, muchos ingenieros estaban haciendo, pues, elaborando proyectos de pilotaje y había una gran interacción y traían muy buenas consultas. Si no lo quieren hacer a través del grupo por temas de confidencialidad, por los proyectos que están haciendo con sus empresas, también lo pueden hacer a lo interno, Luis, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que, Perfecto. que la gente no se lleve dudas y que uno pueda orientarlos con respecto a los casos particulares que tenga. Lo que sí, bueno, fíjate, por ejemplo, aquí vamos a mostrar, nosotros teníamos con los grupos anteriores unas metas bien bonitas, ¿no? Y teníamos hojas desarrolladas para el diseño, por ejemplo, ya del dado como tal, ¿sí? Soluciones ya programadito en Excel para la respuesta del suelo para cargas laterales, como estábamos viendo, ¿no? ¿Sí? Y podíamos determinar también la rigidez del suelo para poder ver esa respuesta. Pues, ¿qué pensamos mucho de nosotros? Bueno, que evidentemente el pilote, pues no se diseña a flexocompresión, sino que supuestamente es un elemento que está comprimido o traccionado a lo máximo. Pero se ha descubierto y se ha tomado en cuenta en muchos de las normas que en el casos muy particulares donde de verdad la sismicidad es alta y hay que hacer análisis sísmico, vamos, un diseño sísmico al pilote. ¿Por qué? Porque, bueno, después de terremoto, los daños que se han evaluado en ellos se cortan, hay cortantes importantes, como se ven aquí, que uno cree que está en la cabeza, donde está la conexión con el cabezal, la cabeza del pilote, y de repente los máximos están más abajo, igual que los momentos, ¿no? Creemos que el momento más grande es el que llegó aquí, ¿no? Y hay momentos que están un poco más profundos en el pilote. Y todo eso se va a entender cuando entendamos la teoría de esa respuesta a través de las ecuaciones. Y vimos cómo también el cabezal, a nivel de, cuando es de 4 pilotes, por ejemplo, cómo tenemos ya una hojita para diseñarlo, chequearlo y poderlo, por tener respuestas rápidas del área de acero en la parte del cabezal que está trabajando a tracción y los chequeos de las bielas que existen para que no sufra por compresión. Y ahí sí también lo hicimos, lo que es el punzonado alrededor del pilote, ¿verdad? Sí, y el chequeo del punzonado de la columna que le puede hacer al pilote también. Y lo hicimos también para tres pilotes. Y todo eso lo podemos comparar con respuestas, esas hojas, con respuestas de software. Hay varios, ¿no? Yo principalmente ahorita estamos usando por la versatilidad del software de Prota y este es con Prota Detail. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí la planta de cimentaciones. Este es un edificio con unas luces bastante grandes. Este es para la ciudad de Bogotá específicamente. Tiene, pues no es un edificio muy alto, pero recuerden que uno dice, uy, esos pilotes tan profundos en ese edificio que no es tan elevado, ¿no? Estas alturas de entrepiso estamos hablando que son de 380, ¿sí? La zona sísmica del edificio está en una zona intermedia, es como, pues no es la más alta de Colombia, pero es importantísimo su evaluación. Sí, pero sus luces son grandes, ¿sí? Y en esos 7 niveles, lo que sí estamos es sobre un suelo que tiene muy poquita capacidad portante. Aquí se consiguen unos perfiles llamados lacustre 200, que representan, por ejemplo, 200 metros de espesor de arcilla. Hay otros, lacustre 300, aluvional 100. Hay de todo un poco, pero las capacidades del suelo como respuesta para las profundas tampoco son
altas, ¿no? Y esto ya pues con 200 metros de arcilla jamás trabajaría por punta. Hay una pequeña respuesta aquí que es a veces 5%, pero generalmente ellos son pilotes flotados, que están trabajando gracias a la fricción o a la adherencia que hay a lo largo del pilote. Entonces veremos cómo en el programa lo mismo que se hizo, que lo podemos tocar este señor, y ver, aparte de las propiedades que podemos observar de ese dado, ¿sí? ¿Qué le falta para que chequee cómo lo volvemos más eficiente, ¿verdad? Aquí podemos observar la configuración del dado, podemos variar, podemos ver las cargas que están llegando a él y todo esto con la revisión pertinente de lo que podemos hacer como si lo hiciéramos realmente a mano. Sí, y nos da un informe detallado, vemos los refuerzos, ¿sí? Por varilla, diámetro número 6 la cantidad, y eso es bien, bien, bien interesante lo que podemos ver aquí con software tan potentes como este. Vamos a ir un poquito más adelante a ver si podemos mostrar algo Ingeniero, más. aquí tengo una pregunta. Le quiero pedir por favor al que tiene el nombre Honor, que está rayando la pantalla, creo seguramente se habrá equivocado, que por favor no rayen la pantalla para que no interrumpamos la experiencia de los demás, ¿sí? Entonces, Emanuel, creo que si dejas de compartir y vuelves a compartir, se quitan las rayas, porque se ven unas rayas ahí rojas en la pantalla. Te voy a hacer unas preguntas que me están haciendo aquí los muchachos. Si quieres, deja de compartir pantalla y vuelve a compartir pantalla para que se quiten. Eso, ya Honor los quitó ya. Gracias, Honor. Bien, aquí hay una pregunta de Simón. Dice, durante el curso se podrá replicar la respuesta del comportamiento del piloto en SAP, empleando los coeficientes de balasto. Sí, sí, es una de las cosas más bonitas que hacemos. Vamos a ver si yo a veces me atrevo aquí no solamente en SAT, a mí también me gusta en SAT y en ITAT, ¿no? Vamos a cerrar este ejercicio Ahí para que ustedes vean. ya puedes compartir pantalla, ¿viste, Sí, Emanuel? porque a mí a veces no, a veces, la mayoría de las veces sale bien, ¿no? Gracias a Dios, pero a veces es bien, bien interesante. A mí me gustan estos webinars porque nos ponen a prueba en vivo, ¿no? Entonces, claro, y en cualquier versión del ITA o del SAT podemos hacer eso, inclusive para hacer muy buenas calibraciones. Por ahí vamos a mostrar un proyecto donde aquí en Colombia se llaman los curadores, las curadurías, los que entregan la licencia de construcción. Entonces, por eso digo que son proyectos bien reales, porque son proyectos licenciados y construidos. Entonces, para responder a una serie de observaciones a esos curadores hay que entregar, como se dice, unos documentos bien, bien interesantes. Vamos a ver si este lo tengo por acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que ellos nos exigen que tengamos, sin duda alguna, pues la comprobación no solamente con el programa, sino también numérica y con varias herramientas para que pues todos vaya sobre seguro. Y hay varios revisores o niveles de revisión. Si hay un nivel, un revisor estructural de la curaduría o de la oficina de planeación, y hay un revisor independiente después que el área del edificio o la importancia de él tiene unas exigencias mayores, ¿no? Yo creo que en cada uno de sus países es igual. Entonces, hay que pasar por esos filtros para que nosotros tengamos una licencia de construcción. ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, que podemos mostrar y hacer todo eso que hicieron en la pregunta, a pesar que ya tenemos ya cosas determinadas por geotecnia o con lo que nos dio el geotecnista, con esos parámetros podemos después modelar un modelo completo del edificio por elementos finitos. Y yo voy haciendo una serie de pruebas y esas pruebas son alentadoras. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros? Generalmente primero hacemos el modelo del edificio
¿sí? Hasta representando el sistema de cimentación como unos empotramientos que nosotros conocemos desde la estática. Un apoyo que no tiene rotación, ni se mueve vertical, ni horizontalmente. Pero eso nosotros sabemos que no es tan real, ¿no? La cosa no es tan así. Entonces nos ponemos a hacer una serie de modelos y modelos y modelos. Ojalá creo que sea este, que tengo varios para ese, donde después decimos, bueno, vamos a hacer un modelo con los pilotes, ¿no? Y con todos los resorticos. Pero ya para montarlo, bueno, aquí está la placa pilote con todos los resorticos. Pero cada pilote de estos, pues, tiene unos resorticos representando ese módulo de balastro. No sé si se puede ver ahí. Este es el sistema de cimentación y este es un pilote. Creo que aquí lo colocamos acá a 0,85 por un tema de poder representar bien la calibración del modelo. Pero esa es la idea. Lo haremos para un ejercicio evidentemente mucho más pequeño que el que estoy mostrando, pero el procedimiento siempre será el mismo, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que aprender a calibrar. ¿Y dónde comprendemos bien esto? Cuando veamos realmente el tema de esa respuesta que tiene el suelo a través cuando los pilotes son cargados lateralmente. Y esto nos da una belleza de respuesta. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver, vamos a ver si vemos uno de los planitos, vamos a ver, por ejemplo, de esos pilotes. Esto se montó en ITA, ¿no? Y en un ITA viejito y todos lo hacen igual. Emanuel, aquí el mismo que te preguntó, el de coeficiente de balasto, te sigue la pregunta y dice, ¿y el diseño de los pilotes será meramente en análisis en tierra o también se verán casos aplicados en agua? Por ejemplo, estructuras de muelles. Pues no tengo para este, generalmente tengo, él lo puede hacer análogo, lo tengo para puentes que puedo aplicar. Recuerden que en agua utilizamos normas como PR, ¿sí? Pero tengo uno o dos en agua, pero no, tengo nuevos en puentes. Y Asto se le puede parecer algo similar a lo que él desea visualizar. ¿Por qué? Porque ahí sí cambian las combinaciones de carga y las fuerzas. Aparecen las fuerzas de oleaje. Yo ahí no sé qué, él podrá decirnos qué normatividad podrá estar aplicando mientras sigo buscando y mostrando modelos. No sé qué nos puede él comentar también para yo ubicarme, porque yo a veces me imagino la pregunta y de repente no es eso. Simón, si puedes encender tu micrófono sería extraordinario para que tú mismo puedas darte a entender. No seamos tímidos, ingeniero, aquí estamos todos para Sí, aprender. sí, así es. Claro. Entonces, si está por allí, Simón cree que puede encender su micrófono y hacer la pregunta directamente al tutor, sería bastante nutritivo para todos, Simón. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Te escucho. Ahora, soy ingeniero Simón, soy de México. Sí, digamos, la pregunta va enfocada, digo, para el análisis de los pilotes o pilas en casos de agua, ¿no? Y pues la combinación es la normativa que uso, pues es la normativa, generalmente la normativa mexicana y americana, y yo un poco de la portuaria de España, ¿no? ok, Ajá. perfecto, sí. Ahí Sí, empezamos entonces, sí, sí, sí. y en la normativa, por ejemplo, europea, de la española, ellos tienen fuerzas de oleaje, ¿sí? Pero hay dos corrientes. Cuando la parte está totalmente sumergida, tiene unas expresiones y la parte que uno llama de humedentación, de secamiento y humedad, tiene otras, porque ahí son fuerzas mayores, ¿sí? Si estamos trabajando ya en lo que es un puerto, por ejemplo. Sí, sí, así es. Digo, tenemos los dos casos, igual va a depender, ¿no? De dónde esté ubicado el tipo de obra, si está en
en una zona protegida o bien si no se encuentra en una zona protegida, ¿no? Ya las fuerzas de oleaje y corrientes empiezan a jugar en contra o a favor, ¿no? Dependiendo del caso. Pero fíjate lo bonito de esa parte, ¿no? La respuesta para diseñar ese pilote se basa en la misma teoría, lo que la parte que está enterrada de la respuesta que vamos a tener con eh, Matlock y Rees, que es la teoría que vamos a utilizar principalmente para arrancar y que en cualquier software geotécnico lo va a conseguir. También podemos hacer un ejercicio. Se utiliza mucho en Estados Unidos un software llamado Alpine, de la casa Ensoft, y es muy hermoso para respuestas de diseño de pilotes a cargas laterales. Es que esas cargas laterales pueden ser viento, oleaje, sismo, cualquier fuerza que le produzca un desplazamiento en la cabeza del pilote lateralmente. Y de verdad que es bien, bien interesante mostrar eso, mostrarlo porque el cambio de nuestro paradigma es totalmente otro, ¿sí? Yo creo que voy a mostrar más bien aquí, pensando en lo que me está preguntando el compañero, voy a hacer en cualquiera de estas, o sea, cualquier Me clase yo la indicas, digo. me indicas cuánto, Emanuel, y te hago otra pregunta, que hay como tres más por responder. Tú me Sí, indicas, ¿sí? sí, yo aquí voy Para no arreglando perder para el hacer hilo. como una pantalla, no Bien, sé si están viendo ahí, voy a hacer mi propia pizarra aquí en vivo bien, bien. para explicar, este es otro tema, pero aquí ya pongo una pizarra aquí rápida para poder rayar yo aquí en vivo. Sí, pero haz la pregunta mientras. Muy bien. Vamos a ver para ir aquí a que son preguntas, creo que son muy importantes y muchos deben tener esta pregunta. Dice, empecemos por aquí. Dice, ¿la reglamentación será la de Colombia o normas internacionales para los que somos de otro país? Mira, esa parte es tremenda pregunta. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de el diseño de pilotes, lo que es la parte geotécnica es una sola geotecnia para el mundo. Y hay un estado de arte que se van poniendo de acuerdo en los congresos internacionales de geotecnia y los mundiales para ir aceptándola e incluyéndola. Y al final lo que hacen los códigos de cada país, unos más rápido que otros, es ir colocando esa teoría que existe dentro de su normatividad. Cuando uno revisa el código NSR10 colombiano o el chileno y uno ve las ecuaciones, uno ya las identifica por la geotecnia. No son de un código particular, ¿sí? Y ahorita quiero que recuerden eso. Son las expresiones de Peck o de Meyerhoff. Los que conocemos por capacidad de soporte de punta va a depender del suelo, no va a depender de una norma en particular, va a depender de la teoría geotécnica que conocemos, ¿sí? Y esa es la realidad. Entonces, nosotros, cuando estamos diseñando un pilote de cualquier material, madera, lo que sea aquí, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que estar es pendiente de que hay que hacer dos revisiones, o en nuestro diseño tener pendiente que son varios conceptos para yo ir teniendo un buen diseño de pilote. Aquí yo tengo una carga que está actuando, ¿sí? Esa carga, cuando nosotros estamos revisando la condición geotécnica, es una carga que viene de combinaciones, si no es una carga en particular. Son una serie de cargas que yo voy a probar, pero son cargas de servicio. Ella no es tan mayorada, ¿no? Mucho cuidado con esto. Y yo lo que hago aquí es determinar cuánto resiste en la punta, si es que resiste algo en función del suelo, y cuánto hay aquí a lo largo del fuste, ¿no? Del pilote como tal. Y esta es nuestra fuerza aquí de fricción, ¿no? Entonces, nuestro Q último de lo que resiste ese pilote es esa fuerza en la punta más la fuerza en la fricción. Y cada uno de estos va a depender de concepto, de método constructivo, del tipo de suelo, y van saliendo ecuaciones. La idea es que este señor me va a poder determinar a mí el cuán admisible o permisible, que bueno, va a ser
En resumen, va a ser ese Q último entre un factor de seguridad. Pero ese Q admisible, que es lo máximo que yo puedo cargarle aquí a este pilote, porque si no, pues si yo quiero más carga por fricción, pues alargo el pilote o incremento el diámetro. Todo hace que esto crezca, ¿no? Este tiene que ser siempre mayor, ¿verdad? Que el Q actuante. Entonces ya, si yo voy cumpliendo esto, pues digo, ya estoy cumpliendo mi criterio de diseño geotécnico. Pero el diseño geotécnico también me dice, épale, pero chequé que esto tampoco se asiente mucho, ¿no? Que este pilote cuando le coloque la carga, no es que va a bajar todo lo que él quiera bajar. Entonces, chequear este asentamiento, ¿verdad? Que esté por debajo de unos permisibles, es como el criterio de rigidez dentro de la geotecnia. Y también debo verificarlo. Sobre todo no para un pilote, un grupo de pilotes, sino grupos de pilotes con respecto a los otros ejes de la edificación, porque lo importante es chequear que la desviación o la distorsión angular entre ejes de la estructura no esté por encima de una ya estipulada en casi todos los códigos, que viene de Shower. Ya eso fue bien estudiado y, por ejemplo, la norma española lo tiene estipulado. Eso lo vamos a ver cuando veamos lo que es el tema de asentamientos. Pero aquí ya estamos chequeando rigidez del suelo y resistencia del suelo. Entonces la geotecnia va salvándose. Después que yo cumpla con geotecnia y que yo sé que el sistema suelo fundación o suelo pilote no va a tener falla, pues pasaría al diseño estructural. Y el diseño estructural del pilote sí es por ACI 318. Y ese sí en todos los países es el mismo. Y lo vamos a hacer con la norma del año 25, que es la última, donde hay una serie de controles, ¿verdad? Para que, si es de concreto, ¿no? Evidentemente, para que nuestro pilote estructuralmente pueda cumplir y que también la filosofía al final es lo mismo. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, que por ejemplo, si estoy chequeando fuerzas cortantes últimas, estén por debajo de unas fuerzas teóricas nominales minoradas que están en el código, ¿verdad? Y ya con esto voy chequeando corte y así lo mismo hago para el momento, ¿verdad? Este phi va variando si es flexión por unos momentos nominales y así lo vamos a hacer para la carga axial. Entonces, como tal, el diseño estructural del pilote de una norma internacional, al menos no sé si alguno de ustedes trabaje, pues ya el diseño estructural con una norma europea, aquí no lo vamos a ver, vamos a utilizar ACI 318. Y cuando me meto en algunos software particulares, por ejemplo el Geo 5 que viene de España, ahí voy y selecciono de una vez la norma ACI 318. Sí, no sé si hay otra pregunta para seguir aquí Sí, mostrando. claro que sí. Por aquí tenemos otra pregunta. Muy, muy interesante eso que estás mostrando ahí, Manuel. Qué bueno, se ve bastante, bastante interesante eso. Yo por aquí. Hola, ingeniero. Veremos curvas PI de PY, forma sí, manual versus software. PY, sí. PY sí, claro. de forma manual versus software. Sí, sí, Y dice claro. también, tiene hojas programadas de pilotes cuando la cimentación es excéntrica. Sí, tenemos unas hojitas sencillas para excéntrica. Recuerden que cuando uno trabaja, recuerden que nosotros al principio vamos a ver, vamos a entender un poquito estas cosas también en el macro, ¿no? Realmente el sistema de cimentaciones profundas es ir estudiando componentes por componentes, ¿no? Primero nosotros, como pensando un poco en la geotecnia y estudiando la capacidad portante, nos dedicamos como al elemento pilote individual. Pero es bastante difícil que nos den hoy en día con las caras que estamos trabajando un pilote para un eje. Generalmente es un grupo de pilotes. Supongamos que sean dos de grupo. Ya son dos para un eje. Y ahí colocamos el dado, el cabezal. Este cabezal lo vamos a aprender a dimensionar para que nos cumpla. Recuerden que este elemento no se diseña como un elemento viga. Este es un elemento que tiene una gran altura
y se trabaja a través de la teoría que vamos a repasar, puntal tensor. O sea, aquí llega una carga y ella se distribuye más o menos de esta manera. Entonces, este elemento que lo llamamos puntal va a estar comprimido y este va a estar traccionado. Y así empezamos a chequear y a diseñar este elemento que consideramos rígido, ¿no? En nuestros análisis. Pero él se diseña. Entonces, diseñamos esto estructuralmente y este y este. Este pues va a tener su acero longitudinal y su acero transversal. Donde sí está más corte, lo colocaremos esos estribos más pegaditos y donde no, lo separaremos. Bueno, esto es pensando, pero él está unido también a unas vigas de enlace, unas vigas de cimentación, a unas vigas que no son pequeñas. Entonces aquí vienen mis preguntas. ¿Cómo diseñan ustedes estas vigas? Si yo sé que aquí en la columna, cuando llega el elemento columna, pues mucha gente dice, no, pero aquí llega una carga axial. No, ahí no llega una carga axial sola. Ahí llega una carga axial o un sistema de cargas axiales y llega un momento en X, un momento en Y y un cortante. Entonces, ¿cómo se pasa eso para allá abajo? Entonces, bueno, ahí vienen muchos criterios. Pero yo, si estoy en zona sísmica, pues yo digo, bueno, usted es el que va a diseñar. Yo le voy a mostrar mis criterios y los que me han aceptado mis revisores, ¿sí? En años que tenemos en esto. Entonces uno dice, bueno, no, las vigas, si las hago unas viguitas ahí flaquitas que trabajen como tirantes, que trabajen atracción, pues evidentemente esas vigas no van a absorber, porque estos momentos no son pequeños. Entonces, sin duda alguna, esos momentos se irán a los pilotes. De repente agarró la mitad y la otra mitad de ese momento, no sé, para formar equilibrio, ¿no? De cargas en ese elemento. O usted dice, no, yo voy a colocar unas vigas competentes, bastante grandecitas, y el momento lo absorben las vigas, y esto se puede después probar por elementos finitos, por lo menos chequearlo, que uno esté tranquilo. Y entonces ya mis pilotes los diseño solamente para cargas axiales, y digo, no, pues los pilotes no agarran sino carga solamente axial. ¿Sí? Aquí dice Manuel, un ingeniero está diciendo, pero ahí es concéntrico, Inge, no es excéntrica la Ah, cimentación. sí, 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 perfecto, sí. Entonces vámonos a los excéntricos. Voy a pintarlo primero así como lo estoy haciendo en alzado. ¿Por qué aparecen estos pilotes excéntricos? Pues yo tengo aquí la columna que está en el lindero del lote y supóngase que estoy en un sótano. Y aquí está mi dado. Y es difícil a veces meter con la piloteadora que eso llegue hasta aquí, ¿no? Entonces llegó hasta acá. Y aquí está mi fila del pilotico. Entonces aquí viene la carga axial de la columna, ¿sí? Y mira dónde está el pilote. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Ah, bueno, va a depender de este señor otra vez. Por eso me fui primero para esto, para que me entendieran el concepto del excéntrico. Entonces, aquí igualito tengo que trabajar por puntal tensor. Aquí va a estar comprimido y aquí tiene que producirse una tracción que yo debo absorber. Pero ¿quién absorbe ese elemento de tracción? Pues yo tengo que formar aquí mi equilibrio de la tracción y aquí tengo que colocar un elemento que ayude. Si no hay nada, pues este elemento sale mucho más grande, ¿no? Evidentemente. Entonces aquí este pilote también transfiere una carga. Entonces los excéntricos, sin duda alguna, van a depender de este señor, porque aquí esta excentricidad de cargas que existe aquí son momentos. Y los momentos los puedo absorber o con una serie de más pilotes, pero suponte que tenga solamente dos y en este sentido. Entonces tengo que colocar un elemento que ayude a absorber ese momento. Si lo veo en planta, supóngase que sea así, ¿no? Este es mi cabezal, aquí está la columna, y que este sea un pilote, aquí está el otro. Y es excéntrico. ¿Sí? Pero ¿qué sucede que si yo lo hago no con dos, sino con tres? Acuérdense que con tres uno hace un pilote como en tribolillo, así, chu.
coloco el otro acá y esta separación tiene que ser esta misma y aquí para acá la misma. Este pilote que estoy colocando aquí como tercero ya va a ayudar en mi cabezal, si no tengo que me ayude una viga, ya me va a ayudar a que este momento que se está produciendo aquí, aquí aparece un par de fuerzas que me va a absorber matemáticamente este momento por la excentricidad. ¿Sí? Recuerden que yo esta carga, si la llevo y la traslado a la mitad del centro de gravedad de este dado, viene acompañada por la traslación de una carga, viene acompañada de un momento. ¿Y cómo hago para que esos momentos se equilibren? Bueno, a través de un par de fuerzas, este estaría trabajando evidentemente hacia arriba. Entonces, cuando yo hago mi sistema de fuerzas equivalentes, lo que estoy haciendo es esto. Trasladé la carga que estaba aquí, la trasladé a una distancia E, pero viene acompañada de un momento. Y para yo equilibrar este momento, coloco un par al contrario. Pero tenía que colocar un tercer pilote. Si no tengo un tercer pilote, estos pilotes para que absorban este momento dan de un diámetro bastante importante. Así lo trabajamos y así lo vamos a ver aquí. Pero salen muchos pilotes excéntricos. Es muy, muy buena pregunta. Sobre todo también, ¿saben dónde sale también mucho esos casos? Bueno, me ha salido, ¿no? No sé dónde le ha salido el compañero, pero me ha pasado mucho también donde están los núcleos de los ascensores, ¿sí? Eso es importante irlo visualizando en la realidad, dónde aparecen esos casos que ustedes pues se imaginan que pueden salir y a veces no está. Eso casi no está en ningún libro para uno poderlo resolver. Entonces hay que hacer, que es bien interesante, queda bien bonito. Si yo tengo aquí un sistema de columnas, vamos a poner aquí, ahí tengo una, tengo otra aquí, y este es como el punto fijo de la edificación. Entonces aquí tengo un foso de ascensor y aquí tengo una escalera. O sea, me estoy inventando cualquier cosa aquí, ¿no? Cuando vamos a diseñar el dado para este señor, evidentemente, pues si yo hago el dado como va a salir, va a perturbar al foso del ascensor, que va a tener una profundidad mínimo 1,40, 1,80, 1,70, lo que me pide el fabricante del ascensor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hacer un dado como excéntrico. No puedo poner pilotes ni por aquí ni para este lado porque me va a estorbar. Entonces, de repente los coloco tres pilotes aquí, ¿sí? O cuatro pilotes en fila, no sé. Entonces, cuando vemos esto, también me está quedando una excentricidad enorme de carga. Aquí viene la columna y aquí viene el pilote. Entonces, aquí tengo que buscar la manera de que esto que va a estar comprimido acá, o sea, esta compresión que aparece aquí grande, se pueda anular, porque si no, este cabezal me va a girar. Y tengo, como le digo, varias maneras. Una, o colocando unos pilotes para acá, o la otra, que este también empiece a participar en mi diseño de la cimentación. ¿Sí? Entonces cuando yo esta viga de enlace la pongo a trabajar, ya empieza esto a comportarse de otra manera y es una solución. Y todo esto se resuelve, ¿por qué? Por el método puntal tensor para el diseño de este cabezal y la transferencia de estas grandes cargas. Sí, lo amarillito sí no lo Bien. rayé yo, compa, No, ese fue otro, no le alcancé a ver el nombre. pero Por favor, tranquilo. muchachos, no rayen la pantalla porque Ya el dibujo mío es afecta feo. la experiencia. Mire, hagamos aquí, podemos hacer esta última pregunta para ya ir concluyendo y así hablar sobre los precios promocionales. Dice por aquí, Rodelmar Pérez, ¿cuándo se considera asentamientos permisibles para las pilas? He tenido proyectos donde piden, bueno, no sé si donde piden menos de 5 milímetros. No, 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 esto es impresionante.
Realmente lo que establecen todos los códigos. Yo me voy a ir. Sí, esa parte es tremenda pregunta y con eso avanzamos en algo de clase cuando a mí me gusta eso discutirlo, ¿no? Acuérdense que con los revisores, pues ellos te pueden pedir todo lo que ellos quieran, pero es que hay una base conceptual y teórica de todo esto. Siempre existirá asentamiento si tenemos suelos friccionantes, arenas, asentamientos elásticos o inmediatos, como lo conocemos en la mecánica de suelos. Y cuando tenemos arcilla, asentamientos por consolidación o asentamientos a largo plazo. Siempre se tiran asentamientos, unos más pequeños, unos más grandes. Eso es lo importante. Lo que controla la normatividad mundial y lo que en todo estamos de acuerdo es que los daños en la estructura no se producen por los asentamientos, sean grandes, pequeños, no, son por las distorsiones angulares. Pues evidentemente vamos a ver una gran cantidad de teoría para asentamiento, elástico, bueno, por consolidación, todo eso lo vamos a ver aquí como repaso y cómo lo vamos a entender para el tema de los pilotes. Pero lo que realmente se controla desde hace muchos años es esto, la distorsión, los asentamientos que no todas las normas lo llaman igual. Las personas de cierta edad, como yo, los viejitos, lo es la guayaba, conocemos a estos asentamientos como asentamientos diferenciales. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Bueno, si, si todo tiene un valor de asentamiento alto, pero baja en forma homogénea, horizontal, no hay asentamientos diferenciales, pues el daño sobre la superestructura va a ser mínimo. Y esto pasa, por ejemplo, en la iglesia de Guadalupe, allá en México, pasa aquí en estructuras muy pesadas en la ciudad de Bogotá, que no se ven daños ni en mampostería, ni en ninguna parte de la edificación, inclusive antigua, muy pesada, porque todo está bajando en forma homogénea. ¿Cuál es el problema? El concepto de la distorsión angular, que es que este señor bajó una cantidad mucho más grande que la de la otra esquinita, y aquí se produce una rotación. ¿Y esa rotación cómo se calcula? Bueno, como la diferencia, como el asentamiento diferencial, sigma máximo entre el sigma mínimo, se resta, este sería el asentamiento diferencial, que tampoco es una medida importante. Pues si él es grande, pues ya uno dice, uy, pero ¿qué pasa si esta longitud es muy, muy grande, aunque este asentamiento diferencial sea grande? Pues la distorsión angular será pequeña y los daños serán pequeños, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esta L es pequeña y estos asentamientos son grandes? Uy, entonces la distorsión cuando es grande, evidentemente los daños van a ser muy grandes. ¿Y quién estableció eso? Pues por observación Schauer, en el año 1962 hizo esta primera tabla que construyó por observación. Y miren esta belleza. Él decía, bueno, ya él hablaba de distorsión angular porque lo colocó en función de L, de la longitud o el ancho de la edificación, vamos a decirlo así. Y algunos también dependía de la altura. Entonces él decía, bueno, muros de ladrillo continuos y elevados, él colocaba como un máximo que cuando pasaba de esto habían problemas en la edificación. Este era como el tope que él dijo, hasta aquí no habrán problemas, ¿sí? Y tenía el asentamiento total donde él demostró, bueno, si yo tengo un drenaje y pasa de 12 pulgadas, voy a tener problemas. Pero también después lo dijo por el giro. Este giro es lo que llamamos nosotros distorsión angular, que es lo que hoy en día se mide. Y el asentamiento diferencial, que también es una medida de la distorsión angular, porque de nada me sirve hacer solamente la diferencia entre asentamientos. Entonces, ¿qué pasó? Berrun en el año 63 ya se elaboró esta tabla. En función, es como una especie de deriva de ángulo del piso. Entonces dice, bueno, el límite máximo para edificios en lo que no son admisibles grietas es 1/500. ¿Y qué sucede con esta hermosura de tabla elaborada como distorsión angular por Berrun? Que eso fue lo que se incluyó en los códigos. Si usted busca el Eurocódigo, la norma colombiana, es esta teoría hermosa de geotecnia. Busca el código chileno, también aparece esta misma tabla. Es más, para que sea en vivo esto, lo voy a buscar. Vamos a buscar aquí, por ejemplo,
Cada uno de sus códigos ustedes lo conocen, lo pueden investigar, pero yo voy a irme a... Aquí tenemos varios códigos. Entonces, las normas y códigos que tenemos aquí colombiana, ecuatoriana, he trabajado proyectos en República Dominicana, en Perú. Entonces, bueno, voy a meterme aquí la colombiana, que es la muy familiar para mí. Ella está hecha por capítulo. Entonces, el título H es el de geotecnia. Ah, no quiso abrir, o sí. Bueno, vamos a ver. Este es el de geotecnia, estudios geotécnicos. Esto se ve muy grande. Entonces, en el título H vamos a buscar esos asentamientos diferenciales lo más rápido posible aquí para que ustedes lo vean. Pero en cualquier código, yo lo conseguí en el Eurocódigo, en la norma española, de igual manera. Todo lo que está en geotecnia en los códigos depende de lo que ya conocemos. Si tienes otra pregunta mientras sigo buscando, No, por ahora no veo más preguntas. A ver, no vemos preguntas. Está bien, ya están preguntando que cuál es el horario y cuánto sale. Ah, por aquí están diciendo, en el PROTA también se puede ver inclusiones rígidas. cuando me habla de inclusiones rígidas con respecto a yo decir este elemento tómelo como rígido o me perdí, porque ya con sus dimensiones, cuando hablo del nodo como tal, o no, No especificó, no. Lo que dijo fue solamente eso. bueno, aquí está, miren esta belleza. Columnas de grava, por ejemplo, dice la persona, columnas de grava, No, no, por no, ejemplo. no lo utiliza. Esa parte de columnas de grava sí lo hacemos a manita, o más bien el CO5 sí podemos por ahí modelarlo. El pilote en Prota es de concreto. También hay software poderoso como el Midas, que ya podemos meternos también con la geotecnia un poco mejor. Mire, en el título, por ejemplo, defectos de asentamiento de un código latinoamericano como la NSR10. Mire, valores de asentamiento. ¿Qué nos están dando aquí? La norma dice edificaciones con muros y acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores a L sobre 1000. Esto que está aquí es la distorsión angular. Y si la comparamos, mire, estructuras metálicas sin acabados L sobre. Entonces, si comparamos con lo que estamos viendo de la teoría de geotecnia de Berrum, ¿cuánto es que me decía? L sobre 250 está exactamente aquí, ¿no? Agrietamiento considerable en tabiques y muros de ladrillo. Entonces, esto que se hizo en el año 63 es lo que los códigos todavía están aplicando. Algunos países serán más exigentes que otros, pero de verdad que te digan, para el asentamiento aquí en esta pila es de 5 milímetros, ajá, eso es lo que da el suelo. Ningún suelo es infinitamente rígido, ¿sí? Lo que sí tienen que decirte es, pero sí que si la al lado también bajo 5 milímetros, no tenemos ningún problema. Y eso sí es discutible y hay todos los soportes de literatura para decirlo, porque está en todos los libros de geotecnia, eso es lo que hemos aprendido los humanos con respecto a los asentamientos es eso. ¿Sí? El ingeniero sabe que el problema no es el valor del asentamiento, el problema es el valor del asentamiento diferencial, o mejor dicho, de la distorsión angular. ¿Sí? No sé si respondimos esa parte también. Perfecto, perfecto. ¿Qué es importante con estos software modernos como el de Prota? Que yo estoy aquí ya parado, ya se diseñó y yo puedo llegar a este nivel y decir, bueno, yo quiero ver, por ejemplo, no sé, irme para acá en más o menos automático y que me genere, pues como me meto en vivo, entonces salen algunas cosas, pero realmente salen, ahí está cargando.
yo puedo generar los planos, después que yo tengo modelado, de los pilotes casi en forma automática o en forma automática. Y también puedo cambiar cosas en el plano y me hace el recálculo, ¿no? de la cimentación para las memorias. Entonces yo puedo decirle aquí, bueno, genéreme, vamos a ver si lo hacemos que automáticamente todo, me paro en un punto cualquiera de esto, o por la cimentación. Bueno, vamos a jugar un ratico, dibujar todo y me voy a parar aquí. Mientras hay otra pregunta, él lo está generando aquí, porque estamos haciendo las cosas un poco en vivo, pero esa es la idea. Vamos a tener entonces para este diplomado cosas que sean como rutinarias para que no perdamos tiempo, por ejemplo, cómo armar un modelo para crear un dado en SAT de dos pilotes o tres pilotes para poderlo modelar, va a quedar grabado, no lo vamos a ver aquí, va a ser con mi voz, solo yo. Y lo otro es que sí, las clases van a ser en vivo y al final de cada clase va a haber aplicación y todos los conceptos van a ser analizados con números. Eso sí es fundamental en esto que vamos a mostrar, ¿no? Y como pues están viendo, si tienen también algún edificio que ustedes están calculando y ya tienen valores de cargas de cimentaciones, comparten el archivo y diseñamos aquí sin saber dónde es. Lo importante es que nos den parámetros geotécnicos para poder meter en los programas, porque sin duda alguna va a depender de un buen estudio geotécnico. Entonces, fíjense, ya está generando ahí, se ve, está generando las plantas, bueno, y hace la presentación en automático. Yo creo que mandó a hacer todo el edificio, bueno, pero creo que ya terminó. Sí, aquí está. Aquí está la planta de pilotes. Sí, están todos los detalles de todos los planitos. Entonces aquí están los dados, ¿no? Con su acero. Y vamos a buscar aquí más adelante donde nos generó en alguna parte tuvo que generar los pilotes. Se puso a hacer las vigas y todos. Cuadro de pilotes, capas de pilotes, diámetro, pilote tal. Ahí está la. Entonces, fíjense lo que nos tardamos, ¿no? Generando los planos. Esa es la idea. Y él tiene la posibilidad, estando en el software de dibujo, estando aquí, de nosotros poder llegar y decir dentro de sus herramientas, ¿no? Vamos a buscar aquí la herramienta de pilotes, en la biblioteca, ver la hoja de cálculo y poder nosotros aquí, poder revisar el pilote estando aquí. Si quiero pararme encima de él específicamente. Señor Zapata, aquí lo puedo hacer. Pues responde. Ok, y Aquí hay desde otras aquí, desde el preguntas. dibujo, Ajá. desde el dibujo, Sí, fíjense, continúa, toqué, continúa.
tocamos y podemos ver la hoja de cálculo, como si lo hiciéramos a mano, desde el dibujo de ese pilote, su ubicación, sus materiales, el concreto, ¿sí? Todo el chequeo, las opciones, ¿sí? Las cargas sobre él. Podemos ver que la carga vertical, los cortantes, los momentos. Aquí lo hizo por la envolvente, el refuerzo. ¿Sí? Entonces es muy, muy, muy interesante porque pues tenemos la posibilidad de ver nuestro chequeo manual, ¿no? De todo ese detallamiento y crear un informe de eso, crear un informe de resultados de ello. Vamos a ver aquí que vamos a crear el informe para que lo vean. No, si hay preguntas, sigue que aquí sigo mostrando. Dale, voy a hacer una, señor, muchacho, vamos a responder una o dos preguntas más para ya luego, bueno, poco a poco vamos culminando porque sé que el tiempo Sí. apremia. Vamos a ver por acá. Dice, vamos a tomar uno al azar porque son varios que han preguntado. Leonida dice, para estribos de puente es similar para los asentamientos o distorsiones, en general para puentes. Claro. Lo que pasa es que en Puente nos vamos a la norma ASTO para ver lo que nos contempla en función del tipo de puente, cuáles son los asentamientos máximos permitidos. Y ya en ASTO no se trabaja con capacidad de carga permitida en el pilote, ya es Q última. ¿Sí? En ASTO va más avanzado el tema geotécnico, pero también hay controles, inclusive depende mucho de qué la tipología del puente. Hay puentes que permiten más asentamientos que otros. Hay otros que los controles son mayores. Ahí pudieron observar, ¿verdad? Que estoy mostrando eh, los, los cálculos y cómo los presenta de bonito, ¿no? Aquí en el diseño de la pila como tal, si voy a diseñar un pilote, me muestra un pilote y lo puedo diseñar. Aquí puedo cambiar todo, si es cuadrado, todo. Y en el diseño puedo ver la salida de ese pilote. ¿Sí? Y fíjense, bueno, aquí, toda esa teoría que estamos viendo, aquí yo en el diseño, pues sí, si son para cargas de trabajo, y cuando toco cargas de trabajo, fíjense, me abre el perfil de suelo, mire como está el perfil cargado. Este perfil lo puedo traer de un Excel, ¿verdad? Lo puedo crear aquí mismo también con sus propiedades, ¿sí? Y aquí tengo, pues, las propiedades que me va a pedir, ¿no? Número de fila, si tengo el SPT, aquí tengo el número de golpes que puedo cambiar aquí, él lo corrige, ¿sí? Pero si yo también voy a hacer un diseño a cargas laterales, fíjense, también lo hace. Y cuando toco a cargas laterales, aquí no se hizo, yo le voy a explicar ya por qué. Pero cuando lo hago para cargas laterales, él me da esa respuesta a cargas laterales también. ¿Sí? ¿Y qué aparece? Bueno, aparece el valor de K sub I, que puede ser en función de la teoría que usted escoja, o único o constante. Lo hace para combinación de carga estática o pseudoestática y dinámica o cíclica. Y diseña el pilote también para esas condiciones. Entonces, resumen, lo puedo agregar aquí para cargas laterales. Entonces, él hace el diseño del pilote para cargas tanto verticales como laterales. Él en eso, pocos software hacen esto con esta simplicidad, pero con todos los conocimientos previos que tenemos que ver durante el curso. Cuéntanos, ahora sí, disculpen que aquí pues los entretuve un poco con... Recuerden que esos planos que se generaron en forma automática, yo no hice absolutamente nada, ¿sí? Lo importante es la modelación de la estructura y la cimentación previo a todo lo que hacemos aquí. Y aquí, pues, él saca cantidades también de toda la estructura, incluyendo los pilotes por niveles, ¿no? Concreto de limpieza, cimentación, vigas, todo lo que corresponde a cantidades de obra.
Y nosotros terminamos el curso, ahí voy a cerrar estas cosas. Nosotros terminamos el curso con un capítulo hermoso de cosas que hemos aprendido por años ahí, compilándolo en un tema que lo llamamos, recomendaciones constructivas en fundaciones profundas, como son que controles de calidad, tipos de prueba, laboratorio, cuáles son los concretos que utilizamos, cómo se llama, cuáles son esas principales características que debe tener un concreto TREMI, y pasamos por todo eso y qué normas internacionales existen. Hay unas europeas como están ahí, hay una de la guía de la FHWA de los Estados Unidos, porque no todas las normas las tenemos evidentemente en nuestros países. El ensayo del PIC, que es la prueba integral del pilote, ¿sí? Que pues realmente es un golpe y por ultrasonido nosotros captar por ondas como esa calidad. Y así mostramos varios elementos que son importantes del control de calidad de la ejecución de ellos, ¿no? Como tal. Es un tema bien bonito y cerramos con eso todo y pues vamos a mostrar muchos planos de proyectos que hemos realizado y esto es lo que vamos a mostrar en este curso, bastante corto para la intensidad de material que vamos a ver en los 3 días que nos vamos a ver durante la semana. Son 5 semanas en esto y bueno, que todos aprovechemos también para... Por aquí tengo una hoja en Excel que podemos compartir de un cálculo de unos pilotes que se hicieron a mano para cargas laterales y con prota. Y se compararon esos resultados con los dos para ver la diferencia que teníamos de rigideces en ambos, ¿no? Inclusive para carga vertical, nosotros aquí somos ordenados cuando nos entregan un estudio de suelo y creamos el perfil y vamos viendo su respuesta. Y que aquí hay un paso a paso. Y por último, pues evidentemente se le va a entregar una pequeña guía que hemos hecho. Que algún día quiere ser un libro, ¿no? Pero la idea fundamental es que todos esos apuntes del curso quedan en un documento que les llega a ustedes en PDF de todos los ejercicios que hacemos en clase. Estamos tomando notas, entonces tiene un contenido. Sí, esta es como la portada, vamos a mostrarla por aquí. Tiene este contenido donde, bueno, hay una clasificación de fundaciones profundas y vemos todo eso que vemos en clase con los conceptos y las fuentes colocadas en un documento para que nos quede a todos y se alimenta a medida que dictamos más cursos. Este que ya es el curso anterior, a ustedes les va a quedar uno más moderno y así siempre voy con pero quedan todas las ecuaciones ordenadas y creo que es fundamental eso para tener en un solo documento, pues todo lo que hizo uno en un curso y eso es fundamental. A ese cambio los ejercicios, entonces, digamos, ejercicio 2 grupo de pilotes hincados en arcilla y así vamos viendo. Este, por ejemplo, es para un puente, para la pila de un puente. Entonces, por eso se ven tan grandes esos pilotes y esa estructura tiene, entonces, eso vamos variándolo en función de lo que nos van apareciendo en la realidad. Esto es lo que quería mostrar por hoy, Luis, disculpa que me extendí un poco, Tranquilo. pero es que la idea es que la gente sepa qué vamos a ver y de repente dice, no, no, sí me interesa, no me interesa, me gusta, no me gusta. Correcto. Bueno, Emanuel, muchas gracias. Gracias por nuevamente estar aquí con nosotros. ¿Verdad? Que cada uno de los webinars de Emanuel son cátedras literalmente que recibimos. Y yo me siento muy feliz porque de verdad ver profesionales que están dispuestos a dar esa información, a no tener ese miedo de dar toda la información. Yo he estado en varios institutos de formación donde no me dan toda la información. Hay veces que hay ciertos celos, ¿no? Recuerden que recuerden ustedes que la información es poder, pero en Entech literalmente te damos todo lo que tengamos por dar
Y más de ello, ustedes van a tener acceso a un Drive. Ya vamos a hablar ya sobre los días de clase y sobre las promociones, algo bastante breve. Pero tengan en cuenta que usted va a tener acceso a un Drive en donde van a estar todas las clases grabadas, va a estar la teoría, van a estar las herramientas técnicas y todos los regalos que normalmente Emanuel Colmenares da dentro del diplomado, que es información de oro, como por ejemplo lo que acaban de ver ahorita. Es un PDF que hay contenido que no se encuentra en otros libros, algo que él fue diseñando. Eso usted lo va a tener dentro del Drive. ¿Okay? Eso es parte del contenido que usted va a tener para que pueda repasar. Como antes lo hemos dicho, usted puede ver, aprender una información, pero si usted no la repasa y no la practica, señores, estamos perdiendo el tiempo. ¿Ya? Nosotros normalmente damos formaciones, como lo acabo de decir, de 5 semanas. Van a ser 3 clases por semana, de 2 a 3 horas por cada clase. Así que usted tiene que, ¿qué? Tiene que practicar todo lo que va allí porque se le puede olvidar. Por eso es que no nos gusta dar formaciones de 6, 7, 8 meses, porque literalmente lo que se ve en 7, 8 meses, a la final te queda con un 30% de todo lo que viste, porque a veces no tenemos tiempo para repasar. Pero en un tiempo de 5 semanas, que te den realmente lo que vas a utilizar puntualmente, bueno, realmente siempre damos más de lo que vas a utilizar por todo el contenido que damos, pero yo creo que es un tiempo extraordinario para que realmente te puedas aplicar de forma más rápida lo que estás aprendiendo. Muchachos, déjenme compartir pantalla rapidito para ya ver entonces los planes promocionales y hablamos también de cuándo inician las clases y qué días son. Bien, importante. Las clases tienen una duración, como lo acabamos de decir, de 2 a 3 horas. Van a ser 3 clases por semana, donde estamos planificando que sean los días lunes, miércoles y viernes, de 8 de la noche hora de Colombia a 10 de la noche hora de Colombia, es decir, 8 horas de Perú, 10 horas de Perú y de México, de 7 de la noche hora de México a 9 de la noche hora de México. Normalmente los diplomados que dicta Emanuel, cada clase no dura 2 horas. Mentira, eso va a durar de 2 a 3 horas, pero siempre decimos 2 horas como una medida estándar, ¿no? Pero siempre las clases van a durar de 2 a 3 horas, o sea que usted va a recibir un diplomado que va a ser intensivo, señores. Intensivo, pero como lo he dicho a muchos ingenieros que entraron ya en el de cimentaciones superficiales que ya dictó el ingeniero Emanuel, si usted no puede entrar a una clase, pues tranquilo porque tiene acceso a un Drive en donde va a poder repasar todas las clases y todo el contenido en su tiempo libre. Bien, vamos a hablar de un punto muy importante que a muchos les interesa mucho, les importa, que es el certificado. ¿Quién certifica en TESH? ¿Quién es realmente el ente que nos avala para que usted pueda tener soporte a nivel global? En este caso es la empresa Laris Engineering, este que está aquí arribita, no sé si se está viendo, ahí se está viendo. Es una empresa de Alemania, señores, de ingeniería, la cual nosotros le hemos hecho proyectos por muchos años. ¿Okay? Ellos, pues, al ver nuestra calidad y el nivel que tenemos, especialmente porque realmente les hemos hecho proyectos de flexibilidad, diseño de tubería hidráulica, al ver la calidad que ofrecemos con nuestros profesionales, ellos certifican todos nuestros diplomados. Todos y cada uno de ellos, ustedes van a tener soporte a nivel global con este certificado internacional. Así que si tienen la pregunta de si vamos a tener certificado, claro que sí, va a ser un certificado internacional, señores, muy importante. Ahora, vamos a hablar sobre los planes promocionales ya para terminar, y esto es una temática que me gusta manejar mucho con todos los interesados. Voy a hablar sobre el precio base que va a tener el diplomado, muy bien, y también luego de eso voy a hablar sobre 2 planes promocionales. Pero estos 2 planes promocionales van a tener acceso solamente las primeras 5 personas que me escriban al WhatsApp ahorita la palabra yo quiero un cupo. Si realmente estás interesado y ya viste el nivel técnico que vas a recibir, ya viste y ya confirmaste si tiene o no experiencia el tutor y tiene una vasta experiencia, si ya te gustó el certificado internacional y estás seguro de que te quieres formar con nosotros, cuando yo empiece a hablar sobre los planes promocionales, escríbeme ya, porque repito, los primeros 5 que me escriban se quedan con esa promoción. Los que queden por fuera no van a quedar por fuera, van a pagar al primer precio base, que también está bien, pero les es un poquito más costoso, ¿ok? Vamos entonces a iniciar, todos atentos con esta temática, por favor, para que no se queden por fuera de los planes promocionales. El primer plan, que es el plan básico, va a tener un costo de $319. Este es el precio base del diplomado. Usted lo paga en 2 cuotas. 159.5 para inscribirte y 159.5 aquí dice el 3 de febrero, pero no es eso, es para el 28 de febrero. Ahí tengo que editar eso. Las clases inician, señores, el 16 de febrero. Aproximadamente puede que arranque del 16 al 19. Ahorita estamos en plenas inscripciones, ¿ok? Cuando el quórum se llene, ya no hay oportunidad para nadie para inscribirse. Pero este es el plan básico. Atención que ya voy a hablar sobre los planes promocionales y los
que estén interesados pueden minimizar Zoom, y me escriben de una vez al WhatsApp, yo quiero un cupo. Porque si quedas por fuera de los 5 cupos, no vas a tener acceso a esto. Ya no te va a quedar en 319, sino que está el primer plan en $270 pagándolo en 2 cuotas. 50% por inscribirte, 134.5, y 134.5, corrijo, nuevamente acá para el 28 de febrero. Ese es el primer plan, señores. Plan especial para los primeros 5 personas que me escriban ahora. El segundo plan, y aún más económico, es en $230 en un único pago. Este sí no es en 2 cuotas, señores. Pero por favor, $230 por un certificado internacional, por la calidad técnica que vamos a recibir y por el tutor que tenemos, consultorías directas con el tutor, el drive con las clases descargables y todo el contenido de regalo en teoría. Señores, los que estén interesados, por favor, minimicen ahorita Zoom, escríbame ya la palabra yo quiero un cupo para que te quedes en los primeros 5 en una de estas 2 promociones, ¿ok? Y muy facilito, los medios de pago que tenemos es con PayPal, Payoneer, Western Union, tarjeta de crédito o débito, Binance, y los que son de Colombia, ¿ok? Pueden pagar en su moneda local. Señores, eso ha sido todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que tenga que ver con la parte de inscripciones, porque ya la parte técnica, ya Emanuel, pues ya está, ya lo dejamos descansar con tanta pregunta. Pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, en la parte de inscripciones, o si fui claro, extraordinario. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora. Dice, ¿dónde puedo ver todos sus webinars? Jesús, mantente siempre en el grupo, muchachos, es importante. Esto quiero aclararlo. Si usted de repente no puede tomar el diplomado ahora, no se salga del grupo. En el grupo estamos regalando todos los días libros de regalo, material técnico de regalo, y usted va a estar al tanto hoy de todos nuestros diplomados. No solamente es cimentaciones, vienen también ahora, más adelante diplomados de muros de contención, de estructura metálica. Vienen muy buenos diplomados. Entonces, no se salga del grupo, porque no se le está exigiendo que se quede si paga o no paga. Simplemente Entech es una empresa que ha sido creada, a diferencia de otras, donde realmente queremos aportar algo muy bueno para la ingeniería y que ustedes puedan abrirse en el campo profesional. Entonces, los que estén interesados, por favor, escríbanme ya, yo quiero un cupo. Los primeros 5 se quedan con una de las 2 promociones, 270 en 2 cuotas o $230 en una única cuota. Clases lunes, miércoles y viernes, 5 semanas de clase, cada clase de 2 a 3 horas, de 8 de la noche hora de Colombia a 10 de la noche hora de Colombia, y en México de 7 de la noche a 9 de la noche. Bueno, son 3 horas, de 7 a 10 de la noche, sería en México. Bueno, que pasen una excelente noche, ingenieros. La clase está siendo grabada, se va a pasar al grupo. Para los que entraron tarde, puedan ver la primera parte que no pudieron ver, porque literalmente no solamente vimos el contenido, sino que vimos una clase de cimentaciones. Vimos una clase y se respondieron muchas preguntas importantes que a muchos les puede servir. Que pasen una linda y feliz noche, ingenieros. Gracias por haberse conectado y por estar con nosotros en Entech. Espero ya ahorita revisar en el WhatsApp a ver quiénes son los que se quieren inscribir y aprender con el mejor de mejores, bajo mi punto de vista, con Emanuel Colmenares en Cimentaciones Profundas. Que pasen una excelente noche. Bendiciones para todos.